Un grito en la oscuridad. Una mano que busca el control. Durante un segundo aterrador, el asesino cree que todo ha terminado. Pero entonces, la víctima se defiende. La situación se invierte. Y el depredador se da cuenta de que, esta vez, eligió mal. Para algunos de los asesinos más notorios del mundo, no fue la planificación cuidadosa ni el trabajo policial lo que los desenmascaró, sino una víctima que se negó a rendirse, cambiando la historia de maneras que nadie esperaba. Y todo comienza con un hombre que pensaba que toda una ciudad tenía demasiado miedo para tocarlo, hasta el día en que la multitud decidió lo contrario. Richard Ramírez, Los Ángeles, 31 de agosto de 1985. El calor del verano oprime la ciudad, espeso e implacable. Un autobús Greyhound se detiene con un silbido, y entre los pasajeros que bajan está un hombre alto, demacrado, con ojos hundidos y cabello largo y oscuro. Richard Ramírez, el hombre al que la prensa ha apodado el acechador nocturno. Durante meses ha recorrido estas calles como un fantasma, irrumpiendo en casas, matando, torturando, dejando escenas tan brutales que paralizaron barrios enteros de miedo. Su rostro ha sido transmitido en cada televisión, impreso en cada periódico, grabado en la mente de toda la ciudad, pero Ramírez no parece notarlo. Entra en una tienda, compra una bebida, intenta mezclarse con la multitud. Para él es solo otra tarde. Para todos los demás es el momento que estaban esperando. Al principio es solo una mirada, un hombre mirando demasiado tiempo, luego un murmullo, luego otro. Una mujer se tensa, señala y susurra a su vecina. El reconocimiento se esparce como fuego. De repente, el silencio se convierte en miradas y las miradas en palabras. Es él. Ramírez lo siente. Los ojos siguiéndolo, la tensión espesándose en el aire. Sale corriendo de la tienda, con el corazón acelerado y las piernas bombeando. Pero no es el silencio temeroso de los suburbios a medianoche. Es pleno día, y la ciudad está despierta. La gente grita, lo persigue, se cierra sobre él. Corre por calles, callejones, esquivando coches, pero los pasos detrás de él solo se hacen más fuertes. Entonces, la multitud lo atrapa. Ciudadanos comunes, padres, hijos, vecinos, lo tiran al suelo. Puños caen sobre él. Lucha, pero el pánico reemplaza la fuerza. El depredador que alguna vez prosperó con el miedo, ahora está a merced de quienes se niegan a dejarlo escapar de nuevo. Cuando llega la policía, el acechador nocturno está ensangrentado y golpeado, retenido por la misma comunidad que antes había aterrorizado. Es esposado y arrastrado bajo custodia. Su reinado termina no en las sombras, sino bajo el sol abrasador, derrotado por el valor de gente común. Y mientras Ramírez cayó ante la furia de una multitud, otro depredador encontraría su caída en un escenario más silencioso. Una sola casa, una sola víctima y un cuchillo que, de repente, se volvió contra él. Tommy Lynn Sells, Fabian Witherspoon, Springfield, Illinois, 1992. Fabian Witherspoon abre la puerta a un hombre que parece necesitar ayuda. Dice que está en mala situación, que necesita comida, tal vez algo de dinero. Su voz es suave, casi lastimera, pero detrás de esas palabras está Tommy Lynn Sells, un vagabundo, estafador y asesino que ha dejado un rastro de cadáveres por toda América. Fabián lo deja entrar. Le ofrece amabilidad, un gesto que cree no cuesta nada. Pero en el momento en que le da la espalda, la máscara cae. Sells se lanza. Ataca con un cuchillo, llevándola a una lucha desesperada por su vida. La cocina estalla en caos. Él apuñala, ella araña, y la sangre mancha las paredes. Pero Fabián se niega a caer. En medio de la pelea, agarra el cuchillo mismo, lo gira y lo hunde en él. Una vez, dos veces, otra vez. El shock se dibuja en su rostro. El depredador sangra, tambaleándose, herido por la presa que creía indefensa. Fabiana está golpeada, cortada, luchando contra olas de dolor, pero no se detiene. Lo apuñala de nuevo, ganando segundos, luego minutos, hasta que finalmente se libera y escapa de la casa. Corre, empapada en sangre, la suya y la de él, directo a los brazos de vecinos que llaman a la policía. Ese día, Tommy Lynn Sells se aleja cojeando, su cuerpo destrozado y sangrando. Volverá a matar antes de que la justicia finalmente lo atrape, pero Fabian Witherspoon sobrevivió. Vivió para testificar, para mirarlo en la corte y recordarle al mundo que a veces la diferencia entre la vida y la muerte es la voluntad de luchar. Y no todos los sobrevivientes escaparon de su pesadilla derramando sangre. Un hombre se encontraría atrapado en un sótano diseñado para ser una sala de matanza. Y la única salida sería superar con astucia al asesino que lo había puesto allí. Mark Andrew Twitchell, Gilles Tetreault, Edmonton, Canadá, 2008.
Gilles Tetreault cree que está a punto de conocer a una mujer con la que se conectó en línea. La dirección que ella le dio no es un restaurante, ni siquiera una casa. Es un garaje tranquilo en una calle suburbana. Extraño, pero la curiosidad lo impulsa a seguir adelante. La puerta del garaje chirría cuando entra. Huele levemente a aceite y concreto. El espacio está tenue, silencioso. Da un paso, luego otro. De repente, la puerta se cierra de golpe detrás de él. Las luces se encienden. Frente a él no hay una cita, sino un hombre con una máscara de hockey, sosteniendo un arma. Detrás de él, las paredes están cubiertas con láminas de plástico. Herramientas brillan bajo la luz intensa. Cada detalle grita preparación. No es un accidente, es una trampa. El hombre enmascarado se lanza. Una lucha violenta estalla. Gritos, puños, el raspar del metal contra el concreto. Gilles se da cuenta en un instante. Este extraño no solo quiere lastimarlo, quiere matarlo. El pánico inunda su cuerpo, pero el instinto toma el control. Lucha con todo lo que tiene, empujando, arañando, forcejeando contra el agarre que intenta arrastrarlo más adentro del garaje. La máscara se desliza. Por un instante impactante, Gilles ve el rostro debajo, Mark Andrew Twitchell. Un cineasta fracasado, obsesionado con Dexter, que fantaseaba con crear su propio asesinato perfecto. Y Gilles debía ser su primera víctima. Pero Twitchell no contaba con resistencia. Gilles gira, se libera y corre hacia la puerta. Escapa hacia la fría noche canadiense, tambaleándose, corriendo sin atreverse a mirar atrás. Sus pulmones arden, sus piernas duelen, pero la adrenalina lo mantiene en movimiento hasta que está lejos de la pesadilla que dejó atrás. Twitchell queda en su supuesta sala de matanza, rodeado no de triunfo, sino de fracaso. Gilles Tetreault sobrevivió, y años después, su testimonio en la corte expondría la ilusión de Twitchell de convertirse en un asesino serial de la vida real. La huida de un hombre acabó con una fantasía construida de plásticos y mentiras. Pero en Moscú, la supervivencia dependió de algo mucho más simple. Una correa, un perro y una mujer que se negó a ser otro número en la lista del asesino del ajedrez. Alexander Pichushkin, el asesino del ajedrez. Moscú, principios de los 2000. El sonido de pasos resuena en un parque al caer la noche. Una mujer pasea a su perro, la correa envuelta flojamente en su mano. Es una rutina tranquila, algo que ha hecho incontables veces antes, pero esta noche no está sola. De las sombras emerge un hombre alto, de ojos afilados y una sonrisa escalofriante. Su nombre es Alexander Pichushkin, más tarde conocido como el asesino del ajedrez. Su objetivo es tan retorcido como simple. Quiere matar a suficientes personas para llenar cada casilla de un tablero de ajedrez. 64 asesinatos, y esta noche cree que ella será otro movimiento en su juego. Se acerca con calma, como por casualidad, y luego ataca de repente. Sus manos se cierran sobre ella, intentando derribarla. El perro ladra salvajemente, los dientes chasquean, la correa se enreda entre ellos, la mujer forcejea, el pánico aumenta. Pero en lugar de congelarse, contraataca. Agarra fuerte la correa y la balancea, el perro lanzándose con ella. Es un caos, ladridos, gritos, cuerpos luchando en la oscuridad. Pichushkin pierde el control. Por una vez su víctima no está callada, no está sumisa. Ella araña, patea, se zafa. La furia del perro y su determinación lo superan, y en la pelea ella logra escapar, corriendo por el parque hasta que las sombras se transforman en farolas. Sobrevive. Más tarde su denuncia a la policía se convierte en una prueba vital para exponer el patrón de violencia de Pichushkin. No lo atrapan esa noche, pero la correa que ella blandió, la resistencia que mostró, ayudó a sacar al asesino del ajedrez a la luz. En Moscú, fue la correa de un perro la que salvó una vida, pero al otro lado del océano, en Utah, otra mujer lucharía dentro de un coche en movimiento contra un hombre que ya había perfeccionado el arte de la manipulación. Ted Bundy, Carol Darronch, Murray, Utah, 1974. El centro comercial bulle con el murmullo del fin de semana cuando una joven, Carol Darronch, es abordada por un hombre con uniforme de policía. Se presenta como oficial Roseland y le dice que ha habido un intento de robo de auto. Su coche, específicamente. Calmado, autoritario, le pide que lo acompañe. Carol duda, pero él es convincente. Después de todo, ¿quién cuestiona a un policía? Ella lo sigue fuera del centro comercial y hacia el estacionamiento. Él la conduce a un Volkswagen Beetle, su coche, no un patrullero. Y en el momento en que ella entra, la ilusión comienza a resquebrajarse. Las puertas se cierran, la sonrisa desaparece. El hombre a su lado no es un oficial en absoluto, es Theodore Bundy.
Bundy conduce, su tono cambiando de cortés a amenazante. Sale de la carretera hacia un área tranquila y antes de que Carol pueda reaccionar, se lanza. Una mano se cierra sobre su muñeca. Un par de esposas chasquea en un brazo, el metal mordiéndole la piel. Intenta atrapar el otro, pero Carol se revuelve, luchando salvajemente dentro del coche estrecho. Uñas arañan, piernas patean, la adrenalina estalla. Logra abrir la puerta y lanzarse a la carretera. Bundy intenta arrastrarla de nuevo, pero ella se retuerce, se libera y corre a la calle, gritando por ayuda. Un coche que pasa reduce la velocidad, sorprendido por el caos, y Bundy sabe que se acabó, por ahora. Se aleja a toda velocidad en la noche, su disfraz perfecto destrozado por la voluntad de una joven que se negó a desaparecer. Carol Darronch sobrevivió, y meses más tarde identificaría a Bundy en el tribunal, su testimonio convirtiéndose en uno de los momentos clave para desenmascarar al asesino serial más notorio de América. El engaño de Bundy fracasó porque Carol luchó, y en otra ciudad, años después, el control de otro depredador se desmoronaría, no por un disfraz o un truco, sino porque su víctima se negó a permanecer encadenada en el apartamento de un asesino. Jeffrey Dahmer, Tracy Edwards, Milwaukee, Wisconsin, 22 de julio de 1991. Tracy Edwards camina por la ciudad cuando un hombre callado se le acerca. Le ofrece cerveza, dinero, un lugar donde pasar el rato. Algo no parece correcto, pero Tracy acepta, quizá por curiosidad, quizá por necesidad. Lo sigue hasta su apartamento. Dentro, el aire se siente pesado. Las cortinas están corridas, las paredes cubiertas con carteles extraños. Un olor fétido flota, mal disimulado por químicos baratos. El hombre se presenta simplemente como Jeff. Le ofrece a Tracy una bebida, pero a medida que pasan los minutos, la amabilidad de Jeff se desmorona. Entonces, acero frío. Una esposa se cierra sobre la muñeca de Tracy. El pánico lo atraviesa. Exige ser liberado, pero Jeff solo sonríe, con los ojos vacíos y la voz baja. Esto no es un juego. Este es Jeffrey Dahmer, un hombre que ya ha matado a más de una docena de víctimas. Y Tracy debía ser la siguiente. Pero el miedo no lo paraliza, lo agudiza. Estudia a Dahmer, percibiendo su extraña mezcla de amenaza y vulnerabilidad. Habla, escucha, finge cooperar. En un momento, Dahmer le presiona un cuchillo contra el pecho. Tracy se mantiene tranquilo, aunque el terror lo devore por dentro. Espera, busca una oportunidad, y entonces se mueve. Con fuerza repentina, empuja a Dahmer hacia atrás, corre hacia la puerta y estalla en el pasillo con la esposa todavía colgando de su muñeca. Corre a la calle, detiene a dos policías y les suplica que lo acompañen. Momentos después, esos mismos oficiales entran en el apartamento de Dahmer. Lo que encuentran conmociona al mundo. Fotografías, restos, pruebas de horrores inimaginables. Todo descubierto porque un hombre se negó a rendirse, porque Tracy Edwards se liberó y corrió por su vida. El imperio de silencio de Dahmer terminó con una sola huida, y así como la resistencia de una víctima lo derribó, otro asesino, esta vez en Brasil, descubriría que incluso los depredadores pueden caer cuando atacan al enemigo equivocado. Pedro Rodríguez Filho, Pedrinho Matador, Brasil, años 70. Pedro Rodríguez Filho creció en la violencia y rápidamente se definió por ella. Siendo adolescente, cometió su primer asesinato antes de cumplir los 15 años, disparando a un funcionario escolar al que creía responsable de haber despedido a su padre. Desde ese momento, el camino de Pedro estaba marcado. Se hizo conocido como Pedrinho Matador, Killer Pete. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, afirmaba tener un retorcido sentido de propósito. Mataba criminales, traficantes de drogas, miembros de pandillas, incluso a otros asesinos. Se presentaba como un justiciero, un hombre que limpiaba el inframundo de Brasil con sangre y acero. Para algunos era un vengador brutal, para otros nada más que un asesino despiadado escondido tras excusas, y durante años nadie se atrevió a desafiarlo. Pedro llevaba cuchillos, armas de fuego y a veces nada más que sus propias manos. Entraba en territorios de pandillas como si fueran suyos, apretaba el gatillo sin dudarlo y se jactaba abiertamente de las decenas de vidas que había arrebatado. Afirmaba que su número de víctimas superaba las 70. En prisión, rodeado de los mismos criminales que odiaba, mató aún más. Prosperaba en el caos, sonriendo a las cámaras, riéndose mientras hablaba del asesinato como si fuera un deporte. Pero la arrogancia tiene la manera de cegar incluso al depredador más temido. Un día, Pedro eligió a una víctima como tantas otras, un criminal que pensó se derrumbaría bajo su furia. Pero esta vez,
El hombre no cayó. Peleó. La lucha fue feroz, un choque de dos depredadores. Pedro atacó con confianza, pero su oponente contraatacó con una fuerza que Pedro no había esperado. La pelea cambió. Los golpes llovieron sobre el justiciero que tantas veces había salido victorioso. Por primera vez, Pedriño Matador estaba en el suelo, inmovilizado, impotente. Ese momento marcó el final de su reinado de justicia autoimpuesta. No fue un operativo policial. No fue una gran redada. Solo un brutal recordatorio de que incluso los asesinos pueden sangrar y de que un solo error, una sola elección equivocada de víctima, puede acabar con la ilusión de invencibilidad. Pedro Rodríguez Filho fue capturado, arrastrado al sistema penitenciario brasileño, donde su leyenda se transformó en algo completamente distinto, una historia de orgullo, violencia y la caída de un hombre que creyó que podía matar para siempre sin consecuencias. Y mientras la caída de Filho llegó a manos de otro criminal, a miles de kilómetros en África, un asesino conocido como el Estrangulador de Lusaka aprendería la misma lección cuando una mujer a la que creyó indefensa luchó y convirtió sus secretos en titulares. Milton Sipalo, el Estrangulador de Lusaka, Lusaka, Zambia, finales de los años 80. Durante meses, la capital vivió con miedo. Las mujeres desaparecían solo para ser halladas después, estranguladas. Los rumores hablaban de un depredador que acechaba paradas de autobuses, estaciones de tren, carreteras solitarias. Era anónimo, sin rostro, conocido solo como el Estrangulador de Lusaka. Y cada semana, otra vida era arrebatada. El hombre detrás del terror era Milton Sipalo, un soldado que se mezclaba con el tejido cotidiano de la ciudad. Vestía uniforme, se movía con autoridad, nadie sospechaba de él, hasta que una noche eligió a una víctima que se negó a guardar silencio. Se acercó a ella como tantas veces lo había hecho, con confianza. La atrajo aparte, intentó dominarla, pero en lugar de rendirse, ella peleó, arañó, gritó y resistió con todas sus fuerzas. El ataque se desbordó a la vista pública. La gente se reunió. Los susurros se convirtieron en gritos, y de pronto, el cazador quedó expuesto en las mismas calles que antes había aterrorizado. La mujer sobrevivió, y su valentía rompió el silencio. Por primera vez, el Estrangulador de Lusaka tenía un rostro, un nombre y testigos. En cuestión de días, los crímenes de Sipalo dejaron de ser secretos susurrados con miedo. Se convirtieron en titulares. Milton Sipalo había reinado en Lusaka con sombras y silencio. Pero una sola elección equivocada, la negativa de una mujer a morir en silencio, lo arrastró a la luz y acabó con su reinado de terror. Y no estaba solo. En América, otro depredador pensó que podía seguir matando en la oscuridad. Pero cuando una víctima lo enfrentó y dejó tras de sí una prueba crucial, su caída se volvió inevitable. Altemio Sánchez, el asesino del sendero, Buffalo, Nueva York. Durante décadas, las mujeres temieron los senderos tranquilos de la ciudad. Corredoras, ciclistas y transeúntes desaparecían o eran halladas agredidas, asesinadas. Los rumores sobre un depredador crecían, pero año tras año el responsable seguía en las sombras. Se convirtió en conocido como el asesino del sendero. Altemio Sánchez llevaba una doble vida. De día, era esposo, padre, un hombre con trabajo estable. De noche, acechaba a mujeres en lugares aislados, atacándolas con una precisión escalofriante. La policía no tenía rostro ni nombre, solo un patrón que se extendía durante años. Pero entonces, una víctima lo cambió todo. Luchó con todo lo que tenía, gritó, arañó, lo desgarró con sus uñas y, aunque sufrió, sobrevivió. En la pelea dejó algo que Sánchez no pudo borrar, su ADN. Al principio significó poco, la tecnología aún no estaba lista para usarlo plenamente. Pero con el paso de los años y el avance de la ciencia forense, el rastro que dejó se convirtió en un arma más poderosa que los puños o los cuchillos. Los detectives vincularon el ADN a múltiples escenas del crimen, desenredando la red que Sánchez pensó haber tejido demasiado fuerte para romperse. Cuando finalmente fue arrestado en 2007, los investigadores sabían la verdad. Su caída no comenzó con el trabajo policial ni con confesiones. Comenzó con una mujer que se negó a irse en silencio, que luchó lo suficiente para dejar la evidencia que finalmente lo desenmascararía. La máscara de normalidad de Sánchez fue arrancada por un solo acto de resistencia, y en California otro depredador, el asesino de los senderos, enfrentaría un destino similar cuando una de sus víctimas sobrevivió, vivió y se presentó en la corte para nombrarlo. David Carpenter, el asesino de los senderos, California, finales de los años 70 y 80.
Los senderos para caminatas de los condados de Marin, Santa Cruz y San Francisco deberían haber sido lugares de paz. La luz del sol filtrándose entre los árboles, el sonido de pasos sobre la tierra, el viento recorriendo las colinas. Pero durante años, esos senderos cargaron una sombra. Las mujeres desaparecían, se descubrían cuerpos. Un depredador acechaba en los lugares donde la gente se sentía más segura. Su nombre era David Carpenter, el asesino de los senderos. Con gafas gruesas, un comportamiento callado y una tartamudez, parecía todo menos amenazante. Pero detrás del disfraz estaba un hombre que acechaba a mujeres en aislamiento, emboscándolas en senderos solitarios. Sus crímenes conmocionaron a California y el miedo se extendió por sus paisajes más hermosos. Carpenter creía que sus víctimas eran impotentes, atrapadas por la naturaleza que usaba como su terreno de caza. Pero un día, su cálculo falló. Atacó a una mujer, creyendo que caería como tantas antes. En cambio, ella luchó con todo lo que tenía. Resistió su estrangulamiento. Peleó ferozmente y sobrevivió. Magullada y aterrorizada pero viva, más tarde se sentó en una sala de audiencias y lo señaló directamente. Su testimonio atravesó el disfraz detrás del que Carpenter se había escondido durante años. Ella dio a los investigadores la identificación que necesitaban: la voz, el rostro, el hombre. El reinado de Carpenter no terminó por una operación elaborada, ni por un error en su planificación. Terminó porque una mujer se negó a desaparecer, se negó a dejar que borrara su historia. Ella llevó sus cicatrices a la luz y con ellas destrozó la ilusión del asesino de los senderos. Pero California aún no había terminado con los depredadores. No muy lejos, otro hombre acechaba a mujeres en Riverside, hasta que una víctima luchó con tanta ferocidad que no solo sobrevivió, sino que después ayudó a enviar al asesino de Riverside a prisión. William Suff, el asesino de Riverside, condado de Riverside, California. Principios de los años 90. Las calles estaban tranquilas, pero el miedo era ensordecedor. Durante años, mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, desaparecían y sus cuerpos eran hallados después en áreas rurales. Los investigadores descubrieron un patrón: estrangulación, agresiones brutales y un conocimiento inquietante de las carreteras del condado. El hombre detrás de los asesinatos llevaba una doble vida. De día, William Suff trabajaba como empleado del gobierno, un rostro aparentemente común entre la multitud. De noche, recorría las calles, recogiendo mujeres y dejándolas muertas. Su crueldad le valió el nombre de asesino de Riverside. Pero como tantos depredadores antes que él, Suff eligió finalmente a una víctima que se negó a morir. Una noche, intentó dominar a una mujer que creyó sería una presa fácil, pero ella resistió con todo su cuerpo, arañando, golpeando, gritando, luchando por mantenerse con vida. Suff atacó con brutalidad, pero ella se negó a rendirse. Contra todo pronóstico, sobrevivió al encuentro. Su escape lo cambió todo. En el tiempo que siguió llevó consigo más que cicatrices, llevó la verdad. Contó a los investigadores lo que había sucedido, describió al hombre que la atacó y más tarde testificó en la corte. Su supervivencia abrió una grieta en la máscara de normalidad de Suff, una grieta que los investigadores ensancharon hasta que sus crímenes quedaron expuestos. William Suff creyó que podía seguir matando en las sombras, que sus víctimas desaparecerían sin dejar voz. En cambio, la voz de una mujer se convirtió en la clave de su caída, y mientras su testimonio desenmascaraba al asesino de Riverside, otra mujer en Los Ángeles sobreviviría a un disparo de escopeta, arrastrándose de regreso desde la propia muerte y acabando con el Grim Sleeper. Lonnie Franklin Jr., el Grim Sleeper, Los Ángeles, 1988. Es tarde en la noche cuando Enietra Washington acepta un viaje de un hombre que parece confiable. Habla con facilidad, incluso con amabilidad, como alguien que intenta tranquilizar a un desconocido. Ella no sabe que está sentada junto a Lonnie Franklin Jr., un hombre que ya había comenzado una serie de asesinatos que más tarde le valdrían el nombre de Grim Sleeper. El coche serpentea por la ciudad, pero el tono dentro cambia. Franklin saca un arma, la apunta a su pecho y, sin dudarlo, dispara. El disparo de escopeta atraviesa su cuerpo. El sonido es ensordecedor, su pecho estalla en un dolor abrasador y su mundo se derrumba en la oscuridad. Franklin cree que está muerta. La empuja fuera del coche, dejándola desangrándose en la calle como a tantas de sus víctimas olvidadas. Pero Enietra no muere. De alguna manera, entre el shock y la agonía se mueve. Cada paso es una guerra. Sus manos presionan su herida, sus respiraciones llegan en jadeos, pero avanza. Se tambalea por la noche hasta llegar a una casa, donde extraños corren a su lado y llaman por ayuda. Contra todo pronóstico, sobrevive al disparo. Durante años, Enietra cargó con esa noche, una cicatriz, un recuerdo y
y una historia que nadie más podía contar. Y cuando los detectives finalmente descubrieron el rastro de asesinatos de Franklin, su supervivencia se convirtió en la pieza clave. Se sentó en la corte, miró al Grim Sleeper a los ojos y lo identificó como el hombre que la había dejado por muerta. Sus palabras destruyeron su anonimato, vinculándolo a los crímenes que había ocultado durante décadas. Franklin creyó que sus víctimas desaparecerían sin voz, pero la voz de Enietra, temblorosa, marcada, pero inquebrantable, lo derribó. Y así como su supervivencia marcó el fin de la ilusión de invencibilidad del Grim Sleeper, otro asesino en Seattle, el asesino del río Green, vería cómo su patrón perfecto se desmoronaba cuando una mujer escapó de su control y vivió para exponerlo. Gary Ridgway, el asesino del río Green, Seattle, Washington, principios de los años 80. El río Green fluye en silencio a través del condado de King, pero bajo su superficie el terror crecía. Se estaban recuperando cuerpos de sus aguas, mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, descartadas como basura. Los investigadores sabían que estaban tras la pista de un depredador, pero aún no comprendían la magnitud de sus crímenes. Ese depredador era Gary Ridgway. Parecía ordinario, pintor de camiones, un hombre con vecinos y compañeros de trabajo que no veían nada siniestro en él. Pero por la noche, rondaba carreteras y calles de la ciudad, atrayendo mujeres a su camioneta, llevándolas a lugares aislados y estrangulándolas. Se convirtió en el asesino del río Green, y con el tiempo, confesaría haber matado a 71 mujeres, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más mortales de la historia de Estados Unidos. Pero incluso Ridgway no era intocable. Una noche, recogió a una joven llamada Rebecca Gard. Ella subió a su camioneta, sin saber que estaba sentada junto a un hombre que ya había dejado innumerables cuerpos en tumbas poco profundas. El viaje fue tranquilo, hasta que dejó de serlo. Ridgway atacó de repente, sus manos cerrándose alrededor de su garganta. Apretaba, confiado, seguro de que esto terminaría como todas las demás veces. Pero Rebecca luchó, forcejeó, arañó, pateó con todo lo que tenía. Sin aire, aterrorizada, presionó contra su agarre hasta que, en un instante desesperado, se liberó. Se escabulló de la camioneta y corrió en la noche, con el corazón latiendo con fuerza, los pulmones ardiendo, viva. Rebecca cargó con esa noche durante años, y cuando los investigadores atraparon a Ridgway décadas después, ella entró en la sala de audiencias y contó su historia. Señaló al hombre que había intentado matarla, su testimonio de supervivencia martillando otro clavo en su destino. Los crímenes de Gary Ridgway se extendieron más de lo que cualquiera podía imaginar, pero su máscara de invisibilidad se agrietó en el momento en que una víctima sobrevivió. La resistencia de Rebecca Gard demostró que incluso el asesino más prolífico en la historia de Estados Unidos podía ser desenmascarado por una sola voz que se negaba a guardar silencio, y ella no estaba sola. En Nueva Inglaterra, otra mujer enfrentaría a un atacante sin rostro en una carretera solitaria, apuñalada una y otra vez mientras estaba embarazada, y aún así se negó a morir. Su supervivencia dejaría la identidad de un asesino envuelta en misterio, pero su historia resonaría más fuerte que su silencio. Jane Borowski, el asesino del Valle del Río Connecticut, Swansea, New Hampshire, 1988. Es una cálida noche de verano cuando Jane Borowski, con 7 meses de embarazo, estaciona en un aparcamiento de una tienda para comprar un refresco. No nota al hombre que la observa, un extraño, silencioso, paciente. Cuando vuelve a sentarse en su coche, el hombre se acerca y golpea en la ventana. Pregunta por el teléfono público. Su voz es calmada, casi casual. Jane señala hacia él. Luego, sin previo aviso, el hombre abre su puerta y todo cambia. Un cuchillo brilla en la oscuridad. Se lanza, apuñalándola una y otra vez. Los gritos de Jane desgarran la noche mientras la hoja corta su pecho, sus brazos, su espalda. 27 heridas en total. El hombre cree que ya terminó. Una mujer embarazada, desangrándose, desplomada en el asiento. Para él, era otra víctima más del creciente conteo del asesino del Valle del Río Connecticut, un depredador vinculado a una serie de asesinatos sin resolver en toda Nueva Inglaterra. Pero Jane se niega a morir. Incluso mientras la sangre empapa su ropa, incluso mientras el dolor nubla su visión, lucha. Forcejea con la manija de la puerta, empuja al hombre y se aleja conduciendo en la noche, una mano en el volante, la otra presionando contra sus heridas. Conduce kilómetros, los faros cortando la oscuridad, hasta que finalmente encuentra ayuda. Jane sobrevive al ataque. Su bebé también sobrevive, y aunque su atacante nunca ha sido identificado de manera definitiva, su testimonio sigue siendo el relato más escalofriante vinculado a los asesinatos del Valle del Río Connecticut.
Ella llevó no solo su propia supervivencia, sino la prueba de que incluso un depredador sin rostro no podía silenciar todas las voces. Su historia es de resistencia pura, 27 puñaladas, y aún así vivió. Y tan inquietante como fue su supervivencia, otra mujer, muy lejos de Nueva Inglaterra, escaparía de su propia pesadilla, convirtiendo su mente en su arma más afilada. Una adolescente secuestrada por un asesino notorio que resistiría, manipularía y lo superaría hasta que no tuviera otra opción que dejarla ir. Bobby Joe Long, Lisa McVeigh, Tampa, Florida, noviembre de 1984. Lisa McVeigh, de 17 años, termina su turno nocturno en una tienda de donas. Las calles están silenciosas, un tipo de silencio que parece seguro hasta que deja de serlo. Mientras pedalea de regreso a casa, un coche se le acerca por detrás. Antes de que pueda reaccionar, un hombre salta, la agarra y la obliga a entrar. Su secuestrador es Bobby Joe Long, un depredador que ya había asesinado a varias mujeres en toda Florida. Para Lisa, la pesadilla comienza en el momento en que la puerta se cierra de golpe. Long la lleva a su apartamento. Allí, la ata, la venda y la agrede repetidamente. Durante 26 horas, Lisa vive en un terror constante, convencida de que cada momento sería el último. Pero bajo el miedo, su mente se agudiza. Lo estudia, el sonido de su voz, el ambiente del lugar, la distribución del apartamento. Memoriza cada detalle. Si sobrevivía, esos detalles podrían salvar incontables vidas. Y luego hace algo extraordinario. Habla con él, se humaniza, le cuenta sobre sus problemas, su dolor, incluso insinúa pensamientos suicidas, eligiendo cuidadosamente palabras para cambiar su percepción. Se convierte en menos una víctima y más una persona a sus ojos. Es manipulación, nacida del puro instinto de supervivencia. Su apuesta funciona. Después de más de un día en cautiverio, Bobby Joe Long conduce a Lisa de regreso a la calle. Detiene el coche, la empuja fuera y acelera, dejando atrás a la única víctima que creyó controlar. Pero Lisa no solo sobrevive. Corre directamente a la policía. Describe su coche, su apartamento, sus hábitos, cada detalle que memorizó en esas 26 horas. En menos de 2 semanas, Bobby Joe Long es arrestado. Su testimonio y valentía ayudan a poner fin a su ola de asesinatos, salvando innumerables vidas. La historia de Lisa McVeigh es más que supervivencia, es victoria. Transformó su terror en estrategia, su miedo en fuerza. Convirtió su cautiverio en evidencia y lo usó para derribar a un asesino. Los asesinos planean el silencio, planean el miedo, el control, vidas cortadas. Lo que nunca planean es la supervivencia, porque la supervivencia habla, recuerda, testifica, convierte a las víctimas en testigos y a los testigos en la razón misma de la caída de los depredadores. Estas sobrevivientes no solo escaparon, cambiaron el final, y mientras sus voces sean escuchadas, ningún asesino tendrá nunca la última palabra.